Buenas tardes, mi nombre es Ivani María Palma Ávila. En esta oportunidad le vengo a hablar acerca de mi tesis doctoral titulada Resignificación de la inferencia en el proceso de comprensión lectora desde la epistemia del docente en su práctica pedagógica. Al hablar de la resignificación de la inferencia en el proceso de comprensión lectora, es importante tener en cuenta algunos aspectos y conceptos claves en la consecución de la tesis doctoral. Esos conceptos en este momento están referidos a la lectura. Al considerar la lectura como un proceso activo de retroalimentación de ideas y de contenidos, se ha de considerar los procesos de enseñanza y aprendizaje como puntos clave para el desarrollo de la formación de un individuo. Estos cobran gran relevancia porque el ser humano se desenvuelve en un escenario donde se propende por la formación integral de él, donde él actúe y piense de manera integral. Al considerar en ese espacio educativo, en cuanto a la resignificación de la inferencia, podríamos aludir al concepto de inferencia abordado por Parodi 2005, donde la define como el conjunto de procesos mentales que a partir de la información textual están disponibles y son correspondientes a una representación mental coherente elaborada por quien lee, es decir, un sujeto que realiza para obtener un conocimiento nuevo no explicitado, toda vez que se enfrenta a la comprensión de un texto dado. Si se considera la lectura en el aspecto social, desde la perspectiva social se ha de decir que este es un proceso de construcción de significados, en las que el ser humano que hace codifica y decodifica una información. En palabras de Casani, leer significa comprender, pero la manera en que se comprende esto es lo que va a variar de un sujeto a otro. ¿Por qué? Porque en este desarrollo de la comprensión lectora, el sujeto va a poner en práctica sus destrezas mentales, sus destrezas cognitivas, y va a hacer de él ese proceso de decodificación de contenidos. Las habilidades, por su parte, he de considerar que la sociedad actual exige un docente competente. Y por eso es que se habla de la resignificación de la inferencia, pero desde la epistemia del docente. Entonces, si se tiene que la sociedad exige un docente competente, entonces se ha de considerar que para el desarrollo de estas habilidades cognitivas y metacognitivas, el docente debe estar preparado. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cambiante, exigente, y que de una manera u otra, al pasar de los días, se exige más cualificación, más conocimiento. ¿Y eso para qué? Para que sea una construcción activa del aprendizaje, donde el estudiante no sea nada más un sujeto pasivo del conocimiento, sino que se convierta en un sujeto activo en sus planos de criticidad y de saber explorar todo ese universo de conocimiento que el docente guía le entrega, y que por supuesto él no se va a quedar allí, sino que va a ir más allá mediante la indagación. El propósito general que orienta la tesis doctoral está dado por generar una trama teórica sobre la resignificación de la inferencia en el proceso de comprensión lectora, desde la epistemia del docente para la develación de su práctica pedagógica en el aula. ¿Cómo así? Está un docente, se quiere partir de la epistemia del docente, qué conoce, qué concepto tiene el docente de la inferencia, porque a partir del concepto que el docente tiene de la inferencia, asimismo él va a propender por diseñar estrategias, actividades donde sus estudiantes desarrollen esos niveles inferenciales dentro de un proceso de comprensión lectora. Para ello, se han definido como propósitos específicos los siguientes: describir el concepto de inferencia como proceso de comprensión lectora en el docente de aula, identificar el uso de estrategias pedagógicas del docente de aula para el logro de la inferencia en el proceso de la comprensión de la lectura en los estudiantes, interpretar la concepción de la inferencia del proceso